Que no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y oramos hoy para que tú nos des entendimiento y para que hables a través de mí. Danos ojos para ver y oídos para oír. Y te pedimos también por los niños que están en la escuela dominical, para que ellos puedan encontrarse contigo, Señor. Te pedimos que tú te hagas conocer entre las naciones, Señor, y que tú nos alimentes y que podamos escuchar tu palabra y podamos vivir una vida para tu gloria, para la bendición del mundo alrededor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha pasado algún tiempo desde que dejamos el libro de Lucas y hoy vamos a retomar en Lucas capítulo 11. Nuestro enfoque va a ser desde el verso 29 al 36. Lucas es un pasaje muy importante. Este pasaje que estamos estudiando no es en realidad un mensaje por sí mismo, sino que es parte del contexto general de un mensaje. Dios puso las historias, los eventos que se sucedieron en este pasaje en orden para que nosotros podamos ver el significado y podamos reconocer para que podamos entender todo el pasaje, para que podamos mirar el contexto y la ilustración que Jesús nos está dando aquí en los versos del 24 al 26 nos dan luz para lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, aquí vemos no solo la descripción de una persona que ha sido limpiada del demonio, sino también la descripción de el pueblo de Israel. Jesús está hablando acerca de que este espíritu maligno es echado de este hombre, va y anda vagando por lugares desiertos. Cuando regresa a su casa, o sea, del hombre del cual salió, la ve limpia y entonces llama a otros 7 demonios peores. Entonces el estado de este hombre viene a ser peor que al principio. A través de esta historia podemos aprender varias cosas, porque Jesús aquí nos está revelando la condición de Israel. Israel había sido un pueblo al cual se le había estado preparando para la venida del Mesías. La gente del tiempo de Juan se estaba bautizando, estaba creyendo, llegaban al río Jordán a bautizarse, estaban arrepintiéndose y estaban siendo limpiados a través del ministerio de Juan el Bautista, porque le estaba preparando el camino para Jesús. Ahora, Jesús en sus primeros años de ministerio fue muy popular, mucha gente le seguía. Pero ahora han pasado unos 2 años de que el ministerio de Juan el Bautista ha terminado. También 2 años de que Jesús estaba predicando y ahora la gente está rechazando el ministerio de Jesús. Esto significa que el buen ministerio de Juan, lo que se había logrado a través de su ministerio, se estaba disipando. Y ahora aquí nos encontramos con un rechazo de Jesús. Se estaba deteriorando espiritualmente y había corrupción entre la gente de Israel.
Este es el tercer año ya del ministerio de Jesús y este fue el año precisamente de oposición. Una fuerte oposición espiritual en contra de Cristo había empezado a apoderarse de la nación de Israel. Así que cuando la nación de Israel finalmente llegó al colmo, lo rechazó, lo crucificó, crucificó a su Mesías y por eso la condición de Israel vino a ser peor de antes de que Jesús empezara su ministerio. Ahora Jesús les está advirtiendo a los judíos que hay una condición aquí muy seria. Necesitan abrazar el Evangelio de Jesús y sus enseñanzas antes de que sea demasiado tarde. Ahora, si nos fijamos bien, en los versos 27 y 28, una mujer empezó a gritar, bendita sea tu madre. El mensaje que implica esta bendición es precisamente que es una bendición relacionada a la madre biológica de Jesús. Jesús no negó que era una bendición, sin embargo deja muy claro que es más importante o es más bendito aquel creyente, aquel seguidor de Jesús que obedece, que hace la voluntad del Padre. El punto aquí es que los judíos seguían distrayéndose y ellos necesitaban recibir a Jesús como su Salvador. Y la historia prueba que la nación de Israel sufrió muchísimo en los días que siguieron a la muerte de Jesús por causa precisamente de no haber recibido a Jesús como su bendición. Verso 28 es clave para el pasaje que vamos a estudiar hoy. En respuesta a lo que la mujer había gritado aquí, Jesús habla en el verso 28 y dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, benditos aquellos que escuchan, pero también hacen la palabra. Verso 29. Mientras él decía estas cosas, una mujer, verso 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús está discerniendo aquí el corazón y la actitud de esta multitud que está hambrienta de la verdad, pero no de la verdad que tiene Jesús. Ellos quieren solamente escuchar cualquier cosa, alguna experiencia. Están curiosos, están buscando entretenimiento, alguna novedad. Están buscando alguna provisión milagrosa de comida también, porque Jesús había alimentado una multitud, entonces tal vez estaban buscando que Jesús satisfaciera sus necesidades físicas o sus enfermedades, etcétera. Muchas personas estaban solamente ahí para ver por curiosidad, para que Jesús probara y comprobara que realmente era quien decía ser. Estaban buscando milagros y Jesús lo sabía. Ahora, Jesús los confronta y les dice: son una generación mala. Pero estas palabras no las dijo Jesús por frustración o por falta de autocontrol. Era el Espíritu de Dios el que estaba revelando la condición de la gente. Y Jesús habló. De esta manera. Hoy en día
podemos ver que la gente quiere ser políticamente correcta. Y cuando ven los problemas venir, la gente prefiere quedarse callada que hablar, porque tienen miedo a las consecuencias de hablar. Pero Jesús no era así. Él confrontó el problema, identificó y habló acerca de él. Y les da precisamente una advertencia acerca de las consecuencias tan serias que Israel iba a enfrentar si ignoraban a Jesús como su Mesías. Jesús no iba a ceder ante las demandas de esta multitud. Al contrario, Jesús les iba a dar señales. Y yo creo que una de las cosas más contraproducentes que podemos hacer como líder de personas es convertirse en un líder que trata de complacer a todos y darle a todos los que quieren. A mis hijos, por ejemplo, o una congregación, o mis amigos, o a otras relaciones. Cuando nosotros nos convertimos en esas personas que estamos tratando de complacer a todos, para ser populares, para que todos nos quieran, para que le caigamos bien a todos. A veces nosotros queremos hacerlo así con nuestros hijos, pero no siempre podemos hacerlo, no siempre podemos mantener a nuestros hijos felices. Y eso lo sabemos los maestros, los líderes de músicos, maestros de escuela dominical, los pastores. Nosotros no podemos estar complaciendo a la gente todo el tiempo. Tenemos que seguir el enfoque de lo que Dios nos está hablando, porque si perdemos el sentido de confianza, de cuál es la manera en la que debemos de caminar, y cuando perdemos la confianza en la voz de Dios y en cómo Dios nos está guiando, entonces esta bendición para nuestro liderazgo desaparece. Porque Jesús hizo completamente lo contrario. Él se rehusó a ser complaciente con toda la multitud. Él hizo solamente lo que recibió del Padre. Y cada uno de nosotros en nuestras esferas de influencia, en nuestra vida diaria con otras personas, nosotros necesitamos decirle: Señor, necesito responderte a ti, ser guiado por ti, y no solo estar guiados por lo que la gente quiere. ¿Cuál fue la señal de Jonás de la que aquí está hablando el Señor? El verso 29 dice: es una señal que el profeta Jonás había dado. Algo que el profeta Jonás había dado a la gente de Nínive. Jonás mismo fue señal a la gente de Nínive. Fue una señal a esta generación. Vamos por favor a ver lo que hizo Jonás. Vamos a Jonás. Hay varios profetas menores allí en medio. Es difícil a veces de encontrar, pero si ya encontraron Ezequiel, ya se pasaron. Tal vez unos están buscándolo ya en el índice, ¿verdad? Vamos a Jonás. Vamos a leer acerca de Jonás, porque aquí nos da un poco de luz acerca del pasaje que estamos estudiando. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Circunstancias muy similares a las que estaba enfrentando Jesús. Él está siendo guiado por el Espíritu Santo
para decirles acerca de la maldad y del pecado que esta gente tenía en Israel. Pero vemos lo que hizo Jonás en el verso 3. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Bueno, de este lado, hagan de cuenta que a su derecha está Nínive y a la izquierda está Tarsis. Bueno, él se fue completamente del lado contrario, iba para Tarsis. Verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar en los enseres que había en la nave para descargarse de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acerca y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Verso 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, aquí vemos cómo el Señor le habló a Jonás por segunda vez. Le dice que vaya otra vez a Nínive. Pero entonces, vemos ahí en el capítulo 3, en el verso 4, que comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive se destruirá. Jonás compartió su testimonio con la gente y exclamaba también de que iba a venir el juicio en 40 días. Él les dijo por qué estaba ahí, tal vez les dijo lo que sucedió, cómo Dios lo convenció de venir. Compartió su testimonio y también el mensaje que Dios quería que comunicara con la gente. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua.
sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Pueden imaginarse si el líder de nuestra nación o de cualquier nación de hoy en día respondiera de esta manera y declarara estas cosas? Un tiempo de ayuno nacional, un tiempo de arrepentimiento nacional. Verso 10. Entonces Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Lucas capítulo 11. Jesús declara que él sería como Jonás. Esa era la señal de Jonás. Y está Jonás. Y en Jonás 1:15 encontramos la señal de Jonás. Cómo fue echado al mar. Y la gente piensa que se murió porque está en el mar. Pero el Señor preparó un gran pez que tragara a Jonás, para que Jonás estuviera allí por 3 días y 3 noches. El pez, la panza del pez, como quien dice, es como la tumba de Jesús. Pero luego dice que Dios habló al pez y el pez lo vomitó en tierra seca. Entonces, Jonás parecía que estaba muerto, fue al agua, lo tragó el pez y después de 3 días y 3 noches, él fue vomitado en la tierra. Ese es el paralelo con Jesucristo, con su muerte y resurrección. Y Jonás por eso se convierte en una figura de Cristo, como Cristo estuvo muerto por 3 días y después resucitó al tercer día. Aquí lo vamos viendo claramente en Mateo capítulo 12, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La prueba indisputable de que Jesús era quien decía ser era esta precisamente, el milagro de su muerte por nosotros y de su resurrección triunfante de la muerte. Este es precisamente el Evangelio, esta es la única señal que importa, esta es la única señal que iba a restaurar nuestra relación con Dios. El Evangelio es el único que salva. Pablo lo identifica claramente en la esencia del Evangelio en 1 Corintios 15, versos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, en pocas palabras. Pero mucha gente ha tratado a través de los años de experimentar milagros, señales, maravillas, sin ser realmente salvos, porque experimentar milagros y señales no garantiza que la gente sea salva de sus pecados. Que si Jesús hubiera sido guiado por el Señor, para hacer eso, Él hubiera dado más señales, más milagros. Pero Jesús claramente dice que aquellos que solamente andan buscando por
estas señales y estos milagros, es una generación malvada, porque están buscando milagros y no están buscándolo a Él. 10,000 señales y 10,000 milagros no van a hacer que el mundo se convierta a Cristo. Solamente se convierten cuando creen en la señal de Jesús, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Esto es lo preeminente, esta es la verdad. Y esto es lo que los verdaderos creyentes siguen. Pero mucha gente solamente está buscando las señales. Pero solamente hay una señal que Dios nos dio para cambiar nuestra vida. Y es la señal de Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y en esto es en lo que debemos de creer. Capítulo 11, verso 31 de Lucas. Jesús empieza a hablar otra vez a la generación malvada. La reina del sur se levantarán en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí que más que Salomón en este lugar. ¿Quién es esta reina del sur? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 9. Después de Primera y Segunda de Reyes tenemos a Primera y Segunda de Crónicas, capítulo 9. Leemos desde el verso 1. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas. Y nada hubo que Salomón no le contestase. Viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama de la cual yo había oído. Estaba convencida, creyó cuando escuchó y vio la evidencia. Ella escuchó acerca de la sabiduría de Salomón allá en su tierra y dejó su propio país y su propio trono para viajar de lo que hoy en día es el sur de Arabia en la moderna Yemen, tal vez unos 2,000 kilómetros para viajar hasta Israel. Todos esos gastos e inconvenientes para conocer a Salomón y escuchar por ella misma, y creyó y se regocijó en lo que vio y escuchó. Bueno, tomen en cuenta que ella era una mujer gentil, no era judía. Pero el verso 31 dice que en el juicio ella va a condenar a los judíos de los tiempos de Jesús. Esta mujer era una líder de un pueblo y ella respondió a una sabiduría de hombre, Salomón, una sabiduría mucho menor que la de Jesús. Ella abrazó la verdad y las palabras de Salomón. En cambio, los hombres machistas de los tiempos de Jesús le rechazaron
Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Dice aquí que esta generación, los hombres de Nínive, que eran también gentiles, no eran judíos, ellos también testificarán en contra de estas multitudes judías de los tiempos de Jesús. Porque ellos escucharon la predicación de aquel Jonás, que era desobediente y débil predicador. Sin embargo, los judíos de los tiempos de Jesús tenían una figura muy superior a Jonás y se rehusaron a creer. Tomen en cuenta que la reina de Saba y Jonás habían muerto muchos siglos antes de Jesús. Pero dice aquí que ellos se levantarán en el día del juicio y serán testigos. Es significativo que nos demos cuenta que va a haber personas que se van a formar en contra de aquellos acusados para hablar en contra. El día del juicio viene. Muchas veces decimos, tú vive tu vida y deja vivir la mía. Yo no le hago daño a nadie. Pero, ¿es verdad esto? Porque va a venir un día del juicio donde todos vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho, de lo que hicimos con la verdad que recibimos. Y va a haber testigos que van a ser llamados para testificar a favor o en contra. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando acerca de aquellos que han muerto en la fe antes, en capítulo 11. Nosotros estamos rodeados de tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que motiva? Porque Jesús ha hablado acerca de otras motivaciones, pero aquí vemos capítulo 12 de Hebreos que hay personas que están mirando nuestras vidas. La idea de que nuestras elecciones y nuestras acciones son privadas no es un concepto bíblico. Somos responsables por nuestras acciones y por nuestras elecciones y vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo que Dios nos dio. Ninguna generación, tal vez, de las que han existido, ha tenido tan grande acceso a la palabra de Dios como nosotros. Nosotros no tenemos excusa. Y las advertencias son para todos. El juicio viene. Y habrá testigos que van a hablar en contra de esta generación. Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud en el candelero, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Ahora está cambiando un poco de la comparación entre la reina de Saba y Jonás. Ahora está cambiando un poco la comparación a una luz. La luz es el conocimiento de Dios. Lo que Jesús enseña no está enseñándose en lo secreto, sino que Él enseña abiertamente para toda la nación, para que todos escuchen. No para que nadie lo vea, es como una luz. Una luz no se pone debajo de la cama donde nadie la vea, no, se pone en lo alto para que todos la vean y para que alumbre a los que están debajo de ella.
Y es lo mismo que sucede aquí con Jesús. No pones lo que sabes de Jesús escondido, sino es para que todos lo vean y lo escuchen, para que sea del dominio público. Jesús les había enseñado ya todo lo que ellos necesitaban saber para ser transformados por la verdad del mensaje y no porque hubiera algo que esconderse. La gente estaba rechazando este mensaje no porque había algo malo con el mensaje, sino porque había algo malo con ellos. Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Y esta es una forma metafórica de decirlo, porque el ojo no, ya sabemos que no produce ninguna luz. No es la fuente de luz, sino que es el lente el que se abre para que la luz entre a través de él. Pero eso es lo que permite que uno pueda ver. Sin embargo, si uno cierra los ojos o no puede uno ver bien, pues no importa cuánta luz hay afuera, no puede penetrar. Nosotros podemos ver gracias a la luz. Cuando está algo a oscuras, pues no podemos ver. A eso se refiere de que nuestros ojos son la lámpara. Cuando una persona es ciega, una lámpara es inútil para un ciego. Un ciego no puede ver la luz, aunque la luz esté prendida. Si él es ciego no puede ver. Y ese es precisamente el problema de los judíos. Ellos no veían la luz porque estaban ciegos, pero no porque no tuvieran la capacidad de ver, sino porque no querían ver, tenían los ojos cerrados. Ellos querían solamente ver la satisfacción de sus necesidades materiales, pero no querían ver la luz. Verso 35. Están ciegos a la verdad. Mira pues, no suceda que la luz que está en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Tengan cuidado, les dice, de que la luz que está en ustedes no sea oscuridad. Sean cuidadosos de que la religión o su filosofía no es malvada de origen. Asegúrense de que la fuente de su fe, la fuente de su manera de vivir, esté basada en la palabra de Dios y está modelada por Jesucristo. De otra manera, en realidad estamos llenos de oscuridad y estamos separados de Dios. Pero cuando recibimos y abrazamos la palabra de Dios, cuando abrimos nuestros ojos y dejamos que esa luz brille, se volverá vida, nos llenará de entendimiento, nos llenará de vida. Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Abre tus ojos y abraza el mensaje de Jesucristo. Pero si lo rechazas, no va a tener ningún impacto en ti y tu vida va a ser llena de oscuridad espiritual. La llave para una vida transformada es precisamente recibir, abrazar y creer la palabra de Dios que Jesús enseñó. Es recibir y abrazar esta señal, la señal que está sobre toda señal acerca de la muerte, entierro y resurrección de Cristo. Esta es la fuente de vida y esto es lo que nos va a cambiar. Creamos en Jesucristo y seremos salvos. Ese es precisamente el resumen de lo que Jesús enseñó y de lo que les enseñaba a los judíos, fijando nuestros
ojos en señales y milagros, solamente va a dar resultado a una oscuridad espiritual. Jesús dice, yo soy la luz. Así que todo este mensaje está dirigiendo precisamente hacia la cruz. Aquí está Jesús advirtiendo a la nación de Israel, y nosotros podemos también aplicarlo al mundo en el que estamos viviendo. Hay una sola señal, un solo milagro que necesitamos abrazar, y esa es precisamente la obra de Jesucristo en la cruz. Un mensaje que necesitamos abrazar, y es la palabra de Dios. Y todo empieza en la cruz de Jesucristo. Padre Celestial, te pedimos por revelación, te pedimos que nos des ojos para ver y oídos para oír, y que trabajes en nuestros corazones. Que tú continúes, Señor, hablándonos. Y te pido, Señor, que tu palabra continúe dando fruto en nuestro corazón. Y, Señor, que nos libres de ser personas que solamente buscan lo exterior. Oh, Señor, pero hay muchos que no están interesados en ti. Por eso te pido, Señor, que nuestros ojos estén fijos en Jesucristo, Señor, que tú causes pasión en nosotros por ti, que nosotros podamos confiar en tu palabra y que nuestras vidas estén ancladas en tu palabra. Señor, que tú nos ayudes para que nosotros nunca hagamos errores, Señor, que nos ayudes, confiamos en ti, para que nos hagas una congregación que te entienda, Señor. Líbranos, Señor, de ser complacientes con las multitudes, que queramos quedar bien con todos, Señor, para que hablen bien de nosotros. Padre, porque nuestro único deseo, lo único que nosotros perseguimos es quedar bien contigo, Señor. Eso es lo que has puesto en nuestros corazones, Señor. Eso es lo que nos has revelado. Y es consistente, Señor, con toda la Biblia. Te pido, Señor, que seamos oradores, Señor, y proclamadores de buenas nuevas, Señor, a todos los que están alrededor de nosotros en la oscuridad. Y, Señor, que no los rechacemos porque no son creyentes, Señor, sino que confiemos en tu palabra para cambiar vidas, Señor, y para que podamos ser obedientes. Señor, te agradecemos por tu palabra y por lo que has hecho. Y te pedimos que mientras salimos de este lugar, salgamos, Señor, con tu palabra y traer al corazón de los que nos rodean Cristo y al mensaje de su muerte, sepultura y resurrección, por el bien de su salvación, Señor, para que podamos también estar unidos con nuestro Creador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.